Bueno, entonces vamos a revisar el tema de configuración externa de tallo cerebral. ¿De acuerdo? Ya están todos. Aquí está Alejandro Arias. Bien. Entonces, para revisar este tema, vamos a recordar un poquito de la configuración externa de la médula espinal. Entonces, recuerden que cuando vimos la configuración externa de la médula espinal, mencionamos que en la cara anterior de la médula espinal se encontraban algunos surcos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a poner aquí. Si esta fuera o es la cara anterior de la médula espinal, pues va a estar aquí esta parte así, y vamos a ponerla así. Entonces, la médula espinal por su cara anterior va a tener unos surcos, ¿verdad? Va a presentar una gran fisura en la línea media que se llama fisura media anterior. ¿De acuerdo? Esta fisura media anterior. Y a los lados se encuentra un surco que se llama surco colateral anterior, ¿no? Que vamos a poner del lado derecho y del lado izquierdo se encuentra este otro surco en la cara anterior de la médula espinal que se llama surco colateral anterior, o también conocido como surco anterolateral. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que los surcos van a su importancia es que son, o ya sea la salida de axones de nuestro sistema nervioso central, o la entrada, ¿no? O la entrada de axones que vienen de las neuronas ganglionares, de la raíz posterior. En este caso, el surco colateral anterior corresponde a la emergencia de las raicillas anteriores de los nervios espinales, ¿no? Esta sería la raíz anterior del nervio C1, tendríamos las raíces anteriores del nervio C2, las raíces anteriores del nervio C3 y así. Nos podemos ir por toda la médula espinal. Entonces, ahí está nuestro surco colateral anterior, que ya mencionamos en la configuración externa de la médula espinal. Entonces, esta médula espinal hacia arriba se va a continuar con la médula oblonga, ¿verdad? Que es el tema que nos corresponde. Y la unión entre la médula oblongada y la médula espinal, pues corresponde al límite superior de la médula espinal que habíamos mencionado en las sesiones pasadas. Y uno de los primeros elementos que describimos en la línea media es aquí esta estructura que conocemos como la decusación motora, ¿verdad? O la decusación, o también conocido como decusación piramidal. Esa decusación piramidal, ustedes saben que corresponde a la decusación de la vía córtico-espinal, ¿no? Que también ya la desglosamos cuando en el tema de vía córtico-espinal, como que se decusa allí el 85% de las fibras, y que esta decusación piramidal corresponde a la vía córtico-espinal, que es de movimientos voluntarios finos, ¿verdad? Eso ya lo tenemos revisado. Entonces, tengo mi médula espinal, mi decusación piramidal, y entonces esto se va a continuar hacia arriba con lo que conocemos como la médula oblonga. Entonces, lo que va a pasar aquí con nuestra médula espinal es que hacia arriba se ensancha para continuarse con la médula oblongada, ¿verdad? Entonces, la médula oblongada, o también conocido en la vieja nómina como el bulbo raquídeo. Entonces, se va a ensanchar para continuarse con la médula oblongada que va a terminar en este surco que está entre la médula oblongada y el puente. Este surco se llama surco médulo pontino o bulbo protuberancial. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este surco de aquí se va a llamar surco médulo pontino. Surco médulo pontino o eh, bulbo protuberancial. Ahí termina nuestra médula oblonga. Pues podemos decir que nuestra médula oblonga se inicia en la decusación piramidal y termina en el surco médulo pontino. Después de la decusación piramidal, pues vamos a encontrar aquí un surco en la línea media, ¿verdad? Se puede decir que se continúa un poquito el surco después de esa interrupción. Este surco que está aquí en la línea media. Vamos a ponerlo nuevamente. Vamos a poner aquí ese surco que está en la línea media de eh, nuestra médula oblonga. Aquí va a ir.
¿Sale? Y a los lados tenemos unas estructuras que tienen forma de pirámide, ¿verdad? Tienen forma triangular de base superior y de vértice inferior. Esta estructura que tiene forma de pirámide se le conoce como pirámide vulvar, ¿de acuerdo? Es la pirámide vulvar y es donde vienen los axones de la vía córtico-espinal. En el caso del encéfalo de caballito, que vamos a disecar en unas semanas, en el encéfalo de caballito, hagan de cuenta que también va a tener su decusación piramidal. Se alcanza a apreciar muy claramente en el encéfalo de caballo. Entonces, ahí en la decusación piramidal, sabemos que tiene una base superior, un vértice inferior, y que vienen descendiendo los axones de la vía córtico-espinal. Y a los lados de la pirámide vulvar se va a encontrar aquí una estructura que tiene forma ovoide, ¿verdad? Entonces, esta estructura que tiene forma ovoide es lo que conocemos como ¿qué es? Oliva. La oliva, ¿verdad? Muy bien. Esta de acá va a ser la oliva vulvar, ¿de acuerdo? La oliva vulvar que va a corresponder a un núcleo en la parte interna que es el núcleo olivar inferior. Ya veremos que tiene importancia el núcleo olivar inferior en sus conexiones con el núcleo rojo para formar lo que conocemos como parte de un triángulo que se va a llamar triángulo de Mollaret, que vamos a ver más adelante. Entonces ahí está nuestra oliva vulvar. Es muy prominente en la configuración externa de nuestra médula oblonga. Y bien, pues así está este, em, esta parte en la cara anterior de la médula oblonga, la pirámide vulvar y la oliva. Y más lateral, vamos a tener un surco que todavía está como en discusión bien la relación de este surco. Este surco no es continuidad del surco colateral anterior. Es un surco que está un poquito más posterior, ¿no? Más posterior al surco colateral. Lo vamos a poner más o menos por aquí así. ¿De acuerdo? Este surco, pues, como tal, no tiene nombre. Eh, en lo más reciente, en la vieja nómina, este surco se llamaba el surco anterolateral, ¿no? Lo semejan como si fuera la continuación de este surco, que es el surco anterolateral de la médula espinal. Pero la verdad es que no es cierto, es un surco que está un poco más posterior al surco colateral anterior. Ahora, fíjense, ¿por qué es importante? Porque supongamos, por estos surcos emergen los nervios craneales. Recuerden que un tema general de la anatomía del tallo cerebral es el origen real y el origen aparente de los nervios craneales. Y entonces, el origen aparente de los nervios craneales, pues son los surcos. Entonces, entre la pirámide y la oliva se encuentra este surco. Este sí es constante, este no tiene tema de debate. Este surco se llama surco se va a llamar surco preolivar. Este surco preolivar corresponde al origen aparente de los axones que van a formar el nervio hipogloso. Eso también es un detalle interesante, fíjense. Nuestro nervio hipogloso, cuando emerge por el surco preolivar, emerge a través de varios filetes nerviosos. Generalmente el testit menciona que se origina a partir de 7, 8, se puede decir como conglomerado de axones que van a formar el nervio hipogloso. Entonces viene así el nervio hipogloso, todos estos axones que van a formar el nervio hipogloso y van a converger para llegar al conducto del hipogloso, ahí en la base del cráneo. ¿Por qué les digo que es interesante este nerviosito aquí en su origen? Porque se originan no como un nervio único, sino como varios filetes nerviosos. Esos filetes convergen todos para formar un solo nervio, para llegar al conducto del hipogloso. Entonces aquí imagínense que vamos a poner al conducto del hipogloso y entonces pueden venir estos axones y formar un nervio único o pueden hacer esto, miren, que justamente salió apenas reciente este tema como debate, que a veces llega así, miren, viene que así, y entonces cuando llegan al conducto del hipogloso, el conducto del hipogloso está separado por un repliegue de dura madre.
Así, miren. Entonces, lo que ocurre en el conducto del hipogloso es que entran unas fibritas por arriba, unas fibritas por arriba, unas por abajo, y ya dentro del conducto se unen para formar un nervio hipogloso como tal. Entonces, ¿esto qué importancia tiene? ¿No? Me parece que fue una descripción, pues es una descripción anatómica, pero entonces implica que da la sensación que tuviera un doble hipogloso o que tuviera un nervio hipogloso duplicado, como si tuviéramos un hipogloso del lado, en este caso del lado izquierdo, doble. Pero en sí, pues no es así. En sí lo que está ocurriendo es que el nervio hipogloso se origina por varias fibritas nerviosas. Esas varias fibras nerviosas pueden converger atrás o pueden converger ya dentro del conducto para formar el nervio hipogloso. Pero cuando se dan estos detalles, como de que aparecen unas fibras abajo y unas fibras arriba y unas fibras abajo, da la apariencia como si fuera un nervio hipogloso duplicado. ¿De acuerdo? Ese es un detalle que quería mencionarles. Eh, ¿Dónde ocurre también que puede haber nervios craneales que den la apariencia que estén duplicados? En el sexto nervio craneal. A veces en la emergencia del sexto, las fibras del sexto nervio craneal que vamos a ver ahorita quedan separadas. Y entonces pareciera en el caso de modelos anatómicos o en los pacientes, que tuvieran un sexto duplicado. Pero en sí lo que está ocurriendo es que las fibritas están separadas. ¿Qué puede separar a los axones de los nervios craneales cuando emergen del tallo cerebral? Elementos vasculares. ¿De acuerdo? Puede ser que aquí en medio se atraviese una arteria, una vena, y entonces lo que haga es que separe las fibritas en este caso del hipogloso, en fibras superiores y en fibras inferiores. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, entonces, tengo aquí un nervio hipogloso duplicado, nervio hipogloso duplicado puede estar separado por un repliegue de dura, puede estar separado por una arteria o una vena. ¿Cuáles son sus implicaciones? Que si esa arteria comprime el nervio, lo lesiona, ¿no? O sea, cada que pulsa la arteria hace un efecto sobre el nervio, o sea, hace pues un efecto de compresión mecánica sobre el nervio y con el tiempo le produce una lesión y da sintomatología. Si es un nervio motor, pues entonces va a producir paresia. Si son unas fibras sensitivas, va a generar neuralgia. ¿Sale? Nuevamente, fíjense, parece que es un detalle meramente anatómico, ¿no? Y lo es así. Es un detalle anatómico que el nervio cuando emerge puede formar un solo tronco y ya formar un nervio único o puede estar separado. Cuando ese nervio está separado, generalmente lo separa un elemento de mesodermo. Ese elemento de mesodermo puede ser una arteria, ¿no? Puede ser una vena o un repliegue dural. ¿Cuál es la importancia que sea una arteria o una vena, principalmente en relación con las arterias? Es que las arterias cada que pulsa comprime el nervio. Si es un nervio sensitivo va a dar neuralgia, si es un nervio motor va a dar paresia, ¿no? Ese es como el aspecto importante. Y es lo que le llaman el conflicto neurovascular de los nervios craneales. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar una imagen dos imágenes muy interesantes con respecto a esto que les estoy mencionando. Un hipogloso duplicado, supuestamente. Bien. ¿Sí me doy a entender con respecto a este concepto? Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, así queda nuestro nervio. Entonces, una pregunta clásica de examen es, origen aparente del hipogloso es este surco que se llama surco preolivar. Luego, fíjense, por detrás del oliva hay un surco aquí que se llama surco retroolivar. Clásicamente se decía que de este surco retroolivar emergen los nervios craneales bajos, o sea que emergían aquí el 9, el 10 y el 11. Actualmente sabemos que eso es un error de que viene en la mayoría de los libros de neuroanatomía, que los nervios craneales 9, 10 y 11 emergen más posteriores de este surco que les acabo de marcar aquí de forma línea discontinua. Aquí van a emerger los nervios, los axones que van a formar el nervio glosofaringio, los axones que van a formar al nervio vago y un axón que va a formar a la porción craneal del 11º. ¿De acuerdo? Entonces,
De este surco, que sería, les digo, no tiene nombre como tal. No les quiero mencionar un nombre este, que sea erróneo porque pues vamos a seguir transmitiendo los errores que vienen históricamente en la neuroanatomía. Este, no tiene nombre, pero es un surco que está más o menos unos 4 milímetros por atrás del surco retroolivar. Este surco de aquí se llama retroolivar. Bueno, 4 milímetros hacia atrás, aproximadamente a la mitad de la oliva, 4 milímetros hacia atrás del surco retroolivar, está otro surco donde emerge el 9, el 10 y la porción craneal y la porción craneal del 11. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes saben que el 9, el 10 y el 11 se van a dirigir hacia un agujero de la base del cráneo, que es el agujero yugular, que vimos ahí cuando vimos norma interna. Dijimos que estaba el agujero yugular y que el agujero yugular está un poco en este sentido, ¿no? Está un poco oblicuo, así miren, nuestro agujero yugular. Está dividido en dos porciones, una porción lateral que es venosa, una porción medial que es eh, neural. Y la porción medial, que es neural, está dividido por un puente dural. Aquí, miren, aquí hay un puente de Dura. Ese puente de Dura lo que va a hacer es que me va a separar el 9 del 10. Así yo puedo diferenciar en la base del cráneo el 9 del 10. El 9 está separado del 10 por un repliegue de Dura madre. Este sería 10, este sería 9, y acá ya viene la porción craneal la porción craneal del 11, que se une a la porción espinal. Entonces, fíjense qué detalle interesante, ¿no? El 9 está separado del 10. ¿Cómo sé? Ahorita vamos a ver las imágenes de las disecciones. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que este es el 9 y cuál es el 10? Ah, pues porque si lo sigues, ya a nivel del agujero, están separados por un puente de Dura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la pregunta de examen sería, ¿por qué agujero pasa el 9, el 10 y el 11, los pares bajos? Por el agujero yugular. Una pregunta también en correspondencia con esto. ¿Quién irriga la dura madre del agujero yugular? Esa es una pregunta importante. Esta dura madre del agujero yugular viene por una arteria que se llama la arteria meningia, una de las meningias posteriores. En este caso, eh, la dura madre del agujero yugular que está irrigado por esta meningia posterior viene de una arteria que se llama la arteria faríngea ascendente, que a su vez es rama de la arteria carótida externa. ¿De acuerdo? Entonces, la carótida externa, usted sabe que tienen 6 ramas. La carótida externa da a la faringe ascendente para irrigar a la faringe en la base del cráneo. Irriga la faringe y llega hasta el cráneo, pero por abajo. Y llega a nivel del agujero yugular, donde va a dar una arteria meningia posterior. Esta arteria meningia posterior irriga la dura madre de todo este agujero, que es el agujero yugular. ¿Cuál es su importancia? Pues nuevamente los meningiomas, ¿verdad? Podemos tener un meningioma asociado a la región del agujero yugular que comprime estos nervios craneales, el 9, el 10 y el 11. ¿De acuerdo? De hecho, ahorita el doctor Muscaya, creo que se llama, ahorita les comparto la imagen, publicó un artículo muy bonito con respecto a esta región y los tumores asociados a esta región. Ahorita se las comparto. Justamente apenas lo estaba compartiendo el doctor, se llama Mustafa Vazcaya. Él es el neurocirujano en Estados Unidos. Él es turco, pero está en Estados Unidos, si no mal recuerdo. Bien. Entonces ahorita les comparto esa imagen porque está muy, muy bonita. Es más, fíjense, de una vez vamos a revisarla. Lo publicó, un artículo que acaba de publicar el doctor, pero sale lo publicó ahí en su, en su Instagram, fíjense, porque es una ilustración muy bonita. La vamos a ponerla aquí en el iPad. Entonces, ahí si lo quieren seguir también al doctor, vean. Pone aquí, nuevamente estamos a nivel del agujero yugular, pero en este caso del lado izquierdo. Vean aquí que se encuentra a ver,
vamos a verlo acá, que ya es se ve un poquito que más libre la región. Vean, aquí está el agujero yugular. Entonces aquí viene el nervio craneal, el 9. ¿Se dan cuenta? Este es el 9, este es el 10 y este es el 11. Y vean cómo el 11 viene con una porción craneal y una porción espinal. ¿De acuerdo? Y acá abajo se ve el 12, miren. Este sería el 12, el hipogloso que va al conducto del hipogloso. Un punto importante es que el 12, fíjense, de aquí ya pueden decir ustedes que esta imagen tiene un error. ¿Sale? Este dibujo tiene un error. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, el 12 va a estar por delante de la arteria vertebral. Y aquí lo están poniendo por atrás. Entonces, el 12 siempre está por delante de la arteria vertebral. El 9, el 10 y el 11 están por atrás de la arteria vertebral. Y lo que les mencionaba, vean cómo hay ocasiones en que las arterias pasan entre los nervios craneales y al momento de pasar entre los nervios craneales pueden comprimir al nervio, pueden hacer un efecto de compresión sobre el nervio. El asunto es que esa pulsación que constantemente está ahí tocando el nervio, con el tiempo genera una alteración funcional y que se asocia, supongamos, a las neuralgias, ¿no? Eso se da más en relación con el nervio trigémino. Ahorita lo vamos a mencionar, que vamos más hacia arriba. Pero entonces, vean cómo está ese detalle muy bonito, ¿no? Aquí, cómo entre el 9 y el 10 está pasando una arteria cerebelosa. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el agujero yugular. Entonces aquí nos pone el ejemplo el doctor con respecto a algunos tumores asociados a esta región, ¿no? Entonces aquí pone el ejemplo de un tumor que puede ser un tipo meningioma y cómo va desplazando a los nervios craneales bajos. ¿Sale? Entonces estamos hablando de esta región a nivel del agujero yugular. ¿Sí? Es una imagen muy ilustrativa de esto que estamos viendo. Bien. Entonces, pues ya, si nosotros nos dicen, a ver, agujero yugular, ¿quién lo irriga? La arteria meningia posterior. Que una de las meningias posteriores, porque hay varias meningias posteriores. ¿Qué meningia posterior? Ah, pues la que viene de la faringe ascendente. La faringe ascendente es rama de la carótida externa. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, 9, 10 y 11 por el agujero yugular. Si nos vamos más hacia arriba, vamos a encontrar ya el surco médulo-pontino. Y entonces vamos a llegar a la cara anterior del puente. Entonces, lo que vamos a hacer es que se abre aquí un poquito lo que es nuestra médula oblongada y se va a continuar con el puente, ¿verdad? El puente o protuberancia. Y entonces vamos a ver que nuestro puente termina en este surco que se llama el surco pontomesencefálico, ¿de acuerdo? Entonces, así como hay un surco entre lo que es la médula oblongada y el puente que se llama surco médulo-pontino, pues va a haber un surco entre el puente y el mesencéfalo. Entonces, este surco le llamamos surco ponto-mesencefálico. ¿De acuerdo? Este va a ser el surco ponto-mesencefálico. Surco ponto-mesencefálico. ¿Sale? En la línea media vamos a poner aquí un surco. En la línea media se pone aquí un surco que se va a llamar el surco basilar. Vamos a poner aquí un surco del lado, justamente en la línea media, y este surco se llama surco basilar. ¿De acuerdo? Ustedes saben que en este surco puede estar la arteria basilar. Hay ocasiones en que la arteria basilar sí está en la línea media o puede estar a la derecha o a la izquierda de este surco. Pero bueno, aquí este se va a llamar surco basilar. Y en los lados del surco basilar, pues se van a encontrar unas estrías que se llaman las estrías pontinas. Hay unos surquitos que van a formar esto que se llaman las estrías pontinas. Generalmente esta parte del puente es convexo. O sea, esta parte del puente es como convexo, obviamente está como hacia adelante, ¿no? Formando como una protuberancia. Entonces, esta región es lo que se conoce como un rodete piramidal, ¿de acuerdo? Esta de aquí se le conoce como la región del rodete piramidal, donde se encuentran las estrías pontinas. Estas estrías pontinas, vamos a poner aquí su nombre, las estrías
pontinas son las fibras son los surcos que están entre las fibras pontocerebelosas. Recuerden que de los núcleos pontinos, de lo que es nuestro puente, salen axones que se decusan hacia el cerebelo del lado contralateral. Son las llamadas fibras pontocerebelosas. Entonces, ese manojo de fibras que vienen de los núcleos pontinos al cerebelo del lado contralateral van dejando surcos entre ellas y es lo que conocemos como los estrias pontinas. ¿De acuerdo? Bien, ahora fíjense. Entre lo que es lo que es la médula oblongada y el puente, arriba de la pirámide está la emergencia de otro nervio craneal. Entonces, arribita de la pirámide, aquí emerge un nervio craneal, que es el sexto, el abducens, ¿verdad? De un lado y del otro lado. Ahí está nuestro sexto nervio craneal. ¿De acuerdo? Ahora, entonces de mi surco médulo pontino emerge de medial a lateral el 6. Por arriba de la oliva, aquí se encuentra una fosa que se llama fosa supraolivar. A nivel del surco médulo-pontino, por arriba de la fosa supraolivar, se va a encontrar la emergencia del nervio facial, que tiene dos ramas, una gruesa que es motora para inervar los músculos de la expresión facial, y una más delgadita. Esa más delgada la vamos a poner de todo color, vamos a poner de color verde, que también es un componente del facial, se llama nervio intermediario. ¿De acuerdo? Entonces este nervio de aquí se va a llamar nervio intermediario. En la vieja nómina se llamaba de Grisberg, el nervio intermediario de Grisberg. Entonces, el nervio intermedio o intermediario es un nervio del facial. Entonces, hagan de cuenta que el facial tiene una rama gruesa que es motora somática. O sea, es una rama motora que va a inervar a los músculos de la expresión facial para mover la cara. Y tengo una otra rama del facial que se llama nervio intermediario, es mucho más pequeño. Pregunta de examen. ¿El nervio intermediario qué tipo de fibras lleva del facial? ¿Alguien sabe? Motora. ¿Son gustativas? Motoras, pero ¿Gustativas? ¿de qué tipo? Sí son motoras, pero ¿de qué tipo? Fíjense, estas fibritas del facial propiamente, estas de aquí, la rama gruesa es motora, pero es somática. Vamos a poner aquí. Estas fibras son motoras somáticas. ¿A qué se refiere con que son motoras somáticas? O sea, que son motoras voluntarias. Acuérdense que el sistema nervioso se divide en somático y visceral. Entonces, lo somático es voluntario. Entonces, yo puedo mover los músculos de la expresión facial de forma voluntaria, ¿no? Este, eh, para gesticular, no sé, algo de la que quiero, no sé, elevar el ala de la nariz o cerrar los ojos. Eso lo hago de forma voluntaria, entonces eso va por las fibras gruesas del facial. Nos dice usted, son fibras motoras. Sí, exactamente. Las fibras del intermediario son fibras motoras, pero no son fibras motoras somáticas, son fibras motoras del sistema nervioso autónomo. Específicamente van a ser fibras motoras parasimpáticas. ¿De acuerdo? Entonces, el nervio intermediario o intermedio de Wisberg lleva fibras motoras parasimpáticas del facial. Así nada más adelantándonos un poquito. El facial, ¿a quién inerva de forma parasimpático? Glándula salival. A la glándula lacrimal. salival. ¿Salival qué? Tenemos tres glándulas salivales, ¿verdad? La parótida, la sublingual y la submandibular. Entonces, a la glándula salival, a la sublingual y a la submandibular, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y a otra glándula, ¿verdad? Aparte de la glándula salival, sublingual y submandibular, pues va a inervar a la glándula. ¿A qué otra glándula inerva el facial? Lagrimal. A la lagrimal, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene lesión del nervio facial completo, tanto la fibra motora como la fibra gruesa, que es la motora voluntaria, va a tener parálisis facial, pero también si se lesiona el intermediario, las fibras del intermediario, va a presentar alteraciones en la salivación, que es eso que no es visible, ¿verdad? No es algo que el paciente refiera tanto, o sea, que pueda ver clínicamente tanto, porque la parótida es mucho más grandota. Entonces ahí se compensa con lo de la parótida.
y con las glándulas del otro lado. Entonces, la alteración en los pacientes con lesión del facial, la alteración en la secreción de saliva no es representativa. Lo de la glándula lagrimal sí, ¿verdad? En los pacientes con lesión del nervio facial, pues no se inerva la glándula lagrimal y genera ojo seco. ¿Y a quién más va a dar la inervación parasimpática? También a glándulas de la mucosa nasal. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí a glándulas de la mucosa nasal. ¿De acuerdo? Entonces, el nervio intermediario, que parece un nervio así como muy simple y sin que a veces no le hacemos tanto caso, tiene fibras motoras parasimpáticas para la glándula salival, sublingual, submandibular, la glándula lagrimal y las glándulas de la mucosa nasal. Pero aparte, tiene fibras sensitivas. Entonces, el nervio intermediario tiene fibras sensitivas. Entonces, llevan fibras de dolor y temperatura de una zona que vamos a ver después, que se llama la zona de Ramsay, la zona de Ramsay-Hunt. ¿De acuerdo? La zona de Ramsay-Hunt, que es una piel que está en relación con el hélix de la oreja. ¿De acuerdo? La zona de Ramsay-Hunt. Y tiene fibras gustativas. Exactamente, las fibras del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ya vieron? Fíjense cómo el nervio intermediario parece algo así como muy, nuevamente sin chiste, así, nervio muy delgadito, que acompaña al facial, pero es muy importante. Tiene fibras motoras, tiene fibras gustativas y tiene fibras sensitivas para dolor y temperatura del pabellón auricular y del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿De acuerdo? Entonces, ese nerviosito, el nervio intermediario, pues es una rama delgada del nervio facial, aquí en el surco medulopontino. Después vamos a tener una clase nada más de nervio facial y vamos a describir todos sus ramas del facial en la porción, ya en la porción intrapetrosa. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de esto que acabamos de mencionar del facial? No, doctor. ¿No? ¿Sí queda bien? Ujú. Perfecto. Entonces, una fibra gruesa, que son fibras motoras, unas fibras delgaditas, que es el nervio intermediario, para inervación parasimpática y del gusto y del dolor y temperatura de la oreja. Bien, después más hacia afuera vamos a encontrar otro nervio craneal que va a ser el nervio 8, ¿verdad? El 8, que es el vestíbulo coclear. Entonces ya más lateral, aquí vamos a encontrar el nervio vestíbulo coclear. Recuerden que el 8 y el 7 van hacia lo que es el meato auditivo interno. Y cuando vimos la base del cráneo, dijimos que el meato auditivo interno, si nosotros lo vemos en la profundidad, tiene una cresta transversa, o también conocido como cresta falciforme. Tiene una cresta vertical, o de Bing. ¿Se acuerdan? Esto es anterior, esto es posterior, y entonces dijimos que en la parte posterior iba el nervio vestibular superior, vestibular inferior. Que el nervio facial era 7 up, ¿verdad? 7 up, que sería el facial, va arriba. Y la coca, abajo. O sea, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear va en la parte anterior e inferior del método auditivo interno. Entonces, este nervio 7 y 8 pues van a dirigirse hacia el método auditivo interno y tienen esta disposición anatómica. El nervio vestibular superior e inferior se encuentran en la parte posterior, el facial arriba y adelante, y el coclear para la audición abajo y adelante. ¿Sale? Eso lo vimos ahí en relación a la base del cráneo. Muy bien, pues ahí están nuestros nervios. Ahora fíjense, aquí a este nivel, ¿quién lo puede comprimir? Al nervio facial. Aquí el nervio facial puede estar comprimido en esta región por una arteria. La vamos a mencionar ahorita más adelante, pero de una vez la vamos a marcar así, mira. A veces puede ser que esta arteria haga esto, haga un asa vascular entre el facial y el intermediario, o entre el facial y el vestíbulo coclear. Esta arteria
que puede hacer un efecto de compresión sobre el nervio facial es la arteria cerebelosa anteroinferior. ¿De acuerdo? Es la arteria cerebelosa anteroinferior. Y eso va a determinar un cuadro clínico que se llama el espasmo hemifacial. ¿El espasmo qué? Hemifacial. O sea, pacientes que de forma involuntaria tienen contracción de los músculos de la expresión facial. Entonces, muchas veces el paciente piensa que tiene, de forma general, que tiene un tic, ¿no? Que tiene un tic nervioso, que está muy estresada y que por eso se le comprime el músculo orbicular. Y entonces va siendo cada vez más frecuente ese tic nervioso, supuestamente, ya le empiezan a dar seguimiento, por ahí a alguien se le ocurre ponerle Botox, etcétera, etcétera, y no va mejorando. Hasta que por ahí a alguien se le ocurre que puede ser una compresión del nervio facial por la arteria cerebelosa anterior inferior, ¿no? Y entonces, eso determina el espasmo hemifacial, hacen estudio de imagen y se ve ahí la compresión de la arteria cerebelosa anterior inferior hacia el nervio facial. ¿De acuerdo? Entonces eso es bien importante. Entonces se vuelve a presentar lo mismo. A veces las arterias del sistema vertebrovascular y las venas se ubican o pasan entre los nervios. Es normal. O es una variante anatómica. ¿Cuál es la implicación de eso? Pues que cada que pulsa las arterias, cada que pulsan, pues comprimen al nervio. Sí, lo comprimen. Entonces, en la cronicidad, pues eso da alteración funcional del nervio. Bien, entonces, ahorita vamos a ver imágenes y un video de esto. Entonces, tengo el 6, tengo el 7 y tengo el 8 en el surco médulo pontino. O sea, la pregunta clásica de neuroanatomía es esa, ¿no? ¿Qué se ubica en el surco médulo pontino? El 6, el 7 y el 8. Bien. Ahora, si nos vamos hacia arriba, ya en el puente, en la cara lateral del puente tengo la emergencia de dos fibras, ¿de acuerdo? Que varía en su origen. Estas fibras que emergen de la cara lateral del puente, pues van a ser una fibra gruesa, que es una fibra sensitiva, la fibra sensitiva del trigémino, y una fibra delgadita, que es la fibra motora, ¿de acuerdo? Tengo una fibra gruesa sensitiva y una fibra delgadita que es motora, ¿de acuerdo? Así va a estar. Entonces es el trigémino. La rama motora es lo que llaman el nervio masticatorio, que es el que va a inervar los músculos de la expresión facial. Perdón, a los músculos de la masticación. Fíjense, es muy similar acá, ¿no? Con el facial. El facial tiene una rama gruesa y una rama pequeñita. Igual el trigémino, en su origen, tiene una rama gruesa que es sensitiva y una rama delgadita que es motora. Sensitiva, pues para dar la sensibilidad de la cara a través de 5.1, 5.2 y 5.3. Y la motora, que se va con 5.3 para inervar los músculos de la masticación. ¿De acuerdo? Ahí va a estar nuestro nervio, nuestro nervio trigémino. Entonces emerge acá nuestro nervio trigémino. Después del nervio trigémino, sabemos que se ensancha para formar el ganglio trigeminal o ganglio D. Ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Y entonces de aquí ya sale 5.1. Después acá va a formar 5.2 y acá 5.3. Entonces, lo que ocurre es que la rama delgadita, que es la motora, lo que va a hacer es que va a irse por abajo del ganglio trigeminal o de Gasser, cruza el ganglio trigeminal para después irse con 5.3. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí el ganglio trigeminal está envuelto en un desdoblamiento de dura. Ese desdoblamiento de dura que envuelve al ganglio trigeminal, sabemos que es el cabo de Meckel, ¿verdad? Aquí está el cabo de Meckel, ¿sale? Y acá estaría el poro trigeminal, ¿sí? Entonces aquí está el poro trigeminal, acá estaría la cisterna trigeminal entre la dura madre y la aracnoides que está envolviendo aquí a nuestro ganglio trigeminal o de Gasser. De ahí sale 5.1, 5.2 y 5.3. El nervio motor cruza la parte ventral o cruza por abajo el nervio trigémino para irse con 5.3.
Ahora, ¿cuál es la importancia aquí en la configuración externa del tallo? La emergencia del quinto. Pues su importancia es que la emergencia del quinto me separa esta región, que es el puente, de lo que está por fuera. Los clásicos nos dicen, se traza una línea imaginaria a nivel de la emergencia del quinto, lo que está medial es el puente y lo que está lateral es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Pedúnculo qué? Cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio en la vieja nómina se llamaba el brachium, ¿no? El brachium pontis, el brazo pontino. ¿De acuerdo? Y en el cerebelito de caballo lo vamos a poder cortar. ¿Sale? Se ve muy grande. O sea, el puente en el cerebro del cerebro del caballo es enorme. ¿Sale? Entonces se llama pedúnculo cerebeloso medio. Pregunta de examen. ¿Qué me separa el puente del pedúnculo cerebeloso medio? El puente, eh, el límite anatómico entre puente y pedúnculo cerebeloso medio es la emergencia el origen aparente del quinto, del trigemio. ¿Sale? Muy bien. Entonces ahí está nuestro puente con emergencia del quinto. Perfecto. Entonces ya llevamos 5, emergencia del 5, emergencia del 6, del 7, del 8, 9, 10, 11 y 12. Si nos vamos hacia arriba, pues entonces después del surco pontomesencefálico, pues ya se va a continuar con nuestro mesencéfalo, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí nuestro mesencéfalo. Y entonces el mesencéfalo en la parte anterior tiene aquí dos como cordones de sustancia blanca que van hacia arriba y hacia afuera. Esos cordones de sustancia blanca son los pedúnculos cerebrales. Este va a ser mi pedúnculo cerebral. Recuerden que el pedúnculo cerebral tiene una somatotopía. ¿A qué nos referimos con la somatotopía? Que en los 3/5 intermedios viene la vía córtico-espinal, ¿no? Entonces vamos a poner 3/5 intermedios, la vía córtico-espinal. Quinto interno, las fibras frontopontinas. Quinto externo, las fibras temporopontinas. Aunque el AFIFI dice que tanto por el quinto interno como el quinto externo vienen fibras frontopontinas. ¿De acuerdo? La descripción clásica dice nada más que por el quinto interno, la quinta parte interna del pedúnculo cerebral, vienen las fibras frontopontinas y por el quinto externo las que vienen del temporal, las temporopontinas. Y en los 3/5 intermedios la vía córtico-espinal. Entonces aquí se ve muy bien cómo vienen descendiendo esas fibras de la vía córtico-espinal. Vienen compactas aquí en el pedúnculo cerebral, llegan a la médula oblonga, al puente, perdón, y se dispersan, y después ya cuando llegan a la médula oblonga se vuelven a compactar. Eso lo describimos cuando hablamos de vía córtico-espinal en las vías descendentes. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está nuestro pedúnculo cerebral. Ahora, nuestro pedúnculo cerebral va a terminar estrechado por, así como si tuviera una corbata, lo estrecha un tracto, que es donde termina ya nuestro tallo cerebral. Hacia acá va a venir un tracto que es el tracto óptico. El tracto óptico, pues va a estar formado hacia acá ya por el quiasma, asociado aquí al quiasma, el nervio óptico del lado contralateral, y acá el tracto óptico del lado contrario. ¿Sale? Entonces aquí ya, mi límite más superior del tallo cerebral es mi tracto, ¿qué? Mi tracto óptico. Entonces, este tracto óptico ya no forma parte del tallo. Eso ya es diencefálico, ¿verdad? Acá está nuestro quiasma y acá van a estar nuestros cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares forman parte del hipotálamo posterior. Y aquí se encuentra nuestro tallito hipoficiario y la hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, dirían ustedes, ¿cuál es el límite del mesencéfalo en la parte más alta? El tracto óptico y una línea imaginaria que pase por los cuerpos mamilares. ¿De acuerdo? Que pase por la parte más posterior de los cuerpos mamilares. De aquí para arriba, y es diencéfalo, porque esto es hipotálamo. Esta región, vamos a ponerla aquí de otro color, esta región
que está limitado por los pedúnculos cerebrales, por el quiasma y el tracto óptico, y es una región hipotalámica. Es la única parte del diencéfalo que se ve en la configuración externa del cerebro. ¿Cómo se conoce esta región de color morado que le estoy marcando aquí? Que está limitada por el quiasma, el pedúnculo cerebral y el borde posterior de los cuerpos mamilares. Es la única parte del diencéfalo que se ve en el encéfalo por la configuración externa. Esta región es el tuber cenizo, ¿verdad? El tuber cinereum. Entonces el tuber cinereum ya no es una región del tallo cerebral y es una región diencefálica. Tiene que ver con el hipotálamo. El nervio óptico, que es el nervio craneal 2, pues ya es un nervio diencefálico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí nuestro pedúnculo cerebral, y entre los dos se encuentra la fosa interpeduncular. Entonces, este espacio que está entre ambos pedúnculos cerebrales, le vamos a poner el nombre de la fosa, ¿qué? Interpeduncular. Vamos a ponerle un color más clarito. Entonces, todo esto es la fosa interpeduncular. Y en el fondo de la fosa interpeduncular se encuentran unos orificios. O sea, está perforada. Entonces, en el fondo de la fosa interpeduncular se encuentra que hay unos orificios. Esos orificios corresponden a la entrada de unas arterias que irrigan el mesencéfalo y a los tálamos. ¿Sale? Entonces, esta zona que está hasta el fondo se le conoce como la sustancia perforada posterior. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si hacemos el corte del mesencéfalo, vamos a poner nuestro corte de mesencéfalo. Aquí está pedúnculo cerebral, pedúnculo cerebral. Hacia atrás, nuestra lámina cuadrigémina con el acueducto cerebral de Silvio. Acá está nuestro límite del pedúnculo cerebral, que es la sustancia negra, ¿verdad? Ahí está la sustancia, ¿qué? La sustancia negra. Y entonces, fíjense, este espacio que está entre pedúnculo y pedúnculo, es la fosa interpeduncular. Los que estuvieron en la sesión práctica con la doctora, la sesión pasada donde estuvo la doctora, Alicia Peña, hablamos de la cisterna perimesencefálica, ¿verdad? A ver, los que estuvieron ahí en la sesión revisando los cerebritos, vimos que aquí se encuentra una cisterna, o sea, un espacio subaracnoideo que rodea completamente el mesencéfalo. Este espacio se llama la cisterna, ¿qué? Perimesencefálica. Ahora fíjense, la cisterna perimesencefálica, para hacer la correlación con lo que vimos ese día, está formada por 4 partes. Una que está entre los pedúnculos cerebrales. Es la zona que yo le estoy describiendo ahorita como fosa interpeduncular. Pero entonces esa fosa interpeduncular, pues nos está delimitando una cisterna, que es la cisterna ¿qué? La cisterna Interpedón. interpeduncular. ¿De acuerdo? Está nuestra cisterna interpeduncular. Ahora fíjense, en sentido lateral, la cisterna interpeduncular, ¿con quién se continúa? Nuestra cisterna interpeduncular se va a continuar con esta cisterna. Crural. Exactamente, la que está por delante del pedúnculo. Esta cisterna que está por delante del pedúnculo cerebral, vamos a poner aquí de color verde y acá de color verde, se llama la cisterna crural. Y yo les dije que se llama cisterna crural porque crura significa pie. Y entonces ustedes recuerden que el pedúnculo cerebral es el pie del mesencéfalo. Este es el pie del mesencéfalo, entonces esta de aquí se llama cisterna crural. ¿De acuerdo? La cisterna crural. Después, nuestra cisterna crural, hacia atrás, ¿con quién se continúa? Con Hacia- la ambience. Ambience. Exactamente. Esta de aquí, que está lateral al mesencéfalo, en la cara lateral del mesencéfalo, esta de acá se llama cisterna ambiens. Entonces, esta de aquí se va a llamar cisterna ambiens. ¿De acuerdo? Está en la parte lateral del mesencéfalo. Y ya por último, en la parte posterior del mesencéfalo,
Esta de acá, ¿cómo se llama? Cuadrigeminal. Exactamente, ¿verdad? La cisterna cuadrigeminal. ¿Sabes? Entonces ya esas cisternas en conjunto forman la cisterna perimesencefálica. Entonces, la cisterna perimesencefálica es la cisterna, es el espacio subaracnoideo que está alrededor del mesencéfalo. Está la cisterna interpeduncular, la cisterna crural, la cisterna ambiens y la cisterna cuadrigeminal. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahorita estamos aquí y acá. Entonces, imagínense aquí en este esquema, entre el pedúnculo y pedúnculo, la fosa interpeduncular que corresponde a la cisterna interpeduncular. En el fondo, la sustancia perforada posterior. Emergiendo del borde medial del pedúnculo, aquí emergiendo del borde medial del pedúnculo, emerge un nervio craneal. Entonces, ¿quién emerge del borde medial del pedúnculo cerebral? Este nervio craneal, que es el nervio ¿Tercero? tercero, ¿verdad? Exactamente, ahí viene nuestro tercer nervio craneal. Nuestro nervio craneal tercero. ¿Sale? Que es el oculomotor. Entonces, aquí viene mi tercer nervio craneal. ¿Sale? Es el nervio craneal tercero, el oculomotor. ¿Sale? Bien, entonces ahí está la cara anterior del mesencéfalo. Si nos vamos más hacia arriba, ya nada más para correlacionarlo, aunque no va a estar en esta, ya no forma parte del tallo cerebral. Si nos vamos más hacia arriba, aquí va a estar nuestra fisura interhemisférica. Este va a ser ya mi lóbulo frontal de un lado, y acá va a estar el lóbulo frontal del lado contralateral. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí todo nuestro lóbulo frontal. Y entonces aquí ya viene así mi frontal de un lado, perdón, y mi frontal de acá del otro lado. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en el lóbulo frontal, en la cara orbitofrontal del lóbulo frontal, se encuentra un surco que se llama surco olfatorio. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a venir un surco que se llama surco olfatorio. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí un surco que se llama surco olfatorio. Mediante el surco olfatorio se encuentra un giro que se llama giro recto. El giro recto. En el surco olfatorio vamos a tener un nervio craneal que empieza a nivel de una dilatación que se llama bulbo olfatorio. Entonces, este bulbo olfatorio origina al tracto olfatorio. Y el tracto olfatorio hacia atrás se divide en estrella olfatoria medial, estrella olfatoria lateral. Y entre la estrella olfatoria medial y lateral se encuentra aquí una zona que está perforada, que también tiene hoyitos. Esta zona que está perforada es la sustancia perforada anterior. ¿De acuerdo? Yo cuando empecé a estudiar por primera vez el tallo cerebral, las clases de neuroanatomía, cuando nos daban las clases de neuroanatomía, yo no entendía por qué si estamos hablando de la cara anterior del tallo cerebral, nos decían que esto de aquí se llamaba la sustancia perforada posterior. Yo decía, ¿pero por qué sustancia perforada posterior si está en la cara anterior del tallo? Y dice, pues porque por delante de esta está la sustancia perforada anterior. Eso sí está en relación con el olfatorio. Esta es la anterior y esta es la posterior. Sustancia perforada anterior, perforada ¿qué? Posterior. Entonces, de esta manera ya tenemos a la mayoría de los nervios craneales, excepto el que se origina por la cara posterior, que es el troclear. Ya tenemos al olfatorio, al óptico, al oculomotor. Nuestro cuarto nervio craneal va a aparecer aquí en la cisterna ambiens. Aquí está nuestro cuarto, nuestro quinto en la cara lateral del puente, surco medulopontino 6, 7, intermediario 8, 9, 10, 11 en su porción craneal y el 12 en el surco preolivar. ¿De acuerdo? Ahí en este origen aparente de los nervios craneales. Ahora, ¿cuál es la importancia de la configuración externa del tronco del encéfalo por su cara anterior? Pues las relaciones vasculares. ¿De acuerdo? Las relaciones vasculares. Entonces vamos a ir mencionándolas. Miren. Una vez que ya vimos la emergencia de los nervios craneales, pues entonces sabemos que por el agujero magno viene aquí una arteria que viene por los procesos transversos de las vértebras cervicales.
Esta arteria que viene por los procesos transversos de las vértebras cervicales es la arteria vertebral, ¿verdad? Esta es la arteria vertebral, que es una rama de la subclavia. Entonces, la arteria vertebral asciende, llega al agujero magno y se mete el agujero magno y va a pasar por delante de la médula oblonga y se dirige al surcomódulo pontino. Entonces, yo les he dicho que entonces esta arteria va a pasar adelante, entre el hipogloso, que tiene adelante, y el 9, 10 y 11, que los tiene por atrás. ¿De acuerdo? Parece un detalle anatómico insignificante, pero ya vieron cómo en la imagen que les presenté está errónea, ¿no? ¿Por qué? Porque la vertebral está en relación adelante el hipogloso y por atrás el 9, el 10 y el 11. Pasa entre los dos. Es un detalle interesante. Entonces, ahí está. Pasa nuestra vertebral. Y entonces aquí, nuestra arteria vertebral, pues lo que va a hacer es que va a dar ramas colaterales. En relación con lo que estamos viendo ahorita, eh, pues nos interesa que da una arteria que se va a ir así, miren, va a ir aquí así y va hacia el cerebelo. Va a tener una porción medular anterior, medular lateral y se va hacia el cerebelo. Esta arteria que está originándose de la vertebral está irrigando la parte lateral de la médula oblonga. Se hagan de cuenta que está irrigando aquí a la médula oblonga en la parte lateral. Punto muy importante, ¿eh? Esta arteria que está originándose de la vertebral viene hacia acá y va a dirigirse hacia lo que es el cerebelo. Irriga la parte lateral de la médula oblonga. Esta arteria es la arteria cerebelosa, cerebelosa posterior inferior. ¿Posterior qué? Inferior. También conocido como la pica, ¿verdad? La pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Por qué es importante que la arteria cerebelosa posterior inferior irriga la parte lateral de la médula oblonga? A ver quién me dice. Irriga esta parte, mira, la parte lateral. Porque, Ajá, porque hay un síndrome clínico que se llama síndrome de Wallenberg o síndrome medular lateral, en el que los infartos de la pica pueden dar afección a pares craneales bajos, pues el paciente puede tener ataxia ipsilateral y como está por encima de la decusación de las pirámides, puede llegar a haber afección motora contralateral. exactamente. Aunque, aunque ya la afectación motora, o sea, como si fuera un síndrome de neurona motora superior, ya más es como que más un territorio de las arterias mediales, ¿no? Sí, 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 no, no es landmark del síndrome de Wallenberg. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ya lo dijo muy bien su compañero el doctor Alejandro Arias, que la parte lateral de la médula oblonga está irrigado por la pica. Entonces, aquí en esta parte lateral, si se infarta la pica, me da un síndrome. Iremos viendo ya más adelante, cuando hablemos de la configuración interna y que vemos qué núcleos y qué tractos están ahí. Pero entonces, si se infarta, me da el síndrome Bulbarque lateral. Este síndrome bulbar lateral es el síndrome de Wallenberg. Síndrome de Wallenberg. Y entonces, el síndrome de Wallenberg, adelantándonos un poquito, es el síndrome de las 3Ds. Es el maestro delgado, ¿no? Que es la disfonía, la disfagia, la disartria. ¿Sale? Disfonía, disfagia y disartria, porque lesiona un núcleo que vamos a ver más adelante, que es el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo es el origen real de los nervios craneales 9, 10 y 11, para inervar faringe, laringe y paladar. ¿De acuerdo? Entonces, es un detalle de configuración externa que nuevamente, pues dirán ustedes, pues eso está muy, como que no importa, ¿no? Y entonces ya le vamos encontrando como que la importancia, ¿no? Acuérdense que anatomía son relaciones anatómicas. Entonces, la médula oblonga tiene una parte medial y una parte lateral. La parte lateral está irrigado por la pica. La pica irriga la parte lateral. En esta parte lateral está el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el origen real de las fibras
motoras para inervar a la faringe, a la laringe y al paladar. Se lesiona el ambiguo, ¿qué sintomatología va a dar? Disfonía, disfagia y disartria. Aparte de que se lesionan otras vías, como las fibras que tienen que ver con las fibras hipotálamo-espinales para el sistema nervioso simpático. Entonces hagan de cuenta que da un síndrome de Horner. Lo iremos viendo poco a poco. ¿Vale? Entonces nos da un síndrome de Horner. Entonces, ahí está, el bulbar lateral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el contrario al bulbar lateral? Pues sería el bulbar medial. Entonces hagan de cuenta que de la vertebral salen unas ramitas, una de un lado y otra de un lado, que va a formar la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior se va por toda la cara anterior de la médula oblonga y de la médula espinal. Y aquí justamente nos faltó una zona de escribir, miren, entre lo que es el puente y la médula oblonga, aquí se encuentra una fosita. Esta fosita de aquí se llama la fosita vascular. La fosa o fosita, ¿qué? Vascular. Esa fosita vascular se llama la fosita de Vic de Asir. En la vieja nómina, esta se llama la fosita vascular de Vic, así, Vic de Asir. Entonces, esta fosita vascular están entrando muchas arterias que van a irrigar la línea media de la médula oblonga y la línea media del puente. ¿De acuerdo? Entonces, hay un síndrome vulvar por lesión de estas arteritas que irrigan la línea media del puente y de la médula oblonga, que se llama síndrome vulvar medial. Así como hay un vulvar lateral, va a haber un síndrome por infarto de la línea media, ¿no? Entre la médula oblonga y el puente, que es el síndrome vulvar medial o de Dejerin. ¿Sí? Pues ahí va, un punto. Perfecto. Ahora fíjense. Si nos vamos hacia arriba, entonces ya se formó la basilar. La unión de la vertebral derecha con la vertebral izquierda forman la basilar. Viene aquí la arteria, ¿qué? Basilar. Entonces viene aquí la basilar, mi arteria basilar, y termina dando sus ramas terminales. Sus ramas terminales de la basilar van a ser la cerebral posterior. Entonces nuestra cerebral posterior va a estar en la cisterna interpeduncular y en la cisterna, aquí en la cisterna crural. ¿De acuerdo? Esta arteria es la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. De un lado y del otro. Entonces, de mi basilar van a emerger unas arterias que me interesan. Una de ellas es la arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Ya vieron? Aquí origina laica. La arteria cerebelosa anteroinferior puede comprimir al 7 y generar espasmo unifacial. O puede ser que mi arteria cerebelosa anteroinferior venga así en ese trayecto y comprima la cara ventral del trigémino, que comprima el trigémino por abajo y se asocia a neuralgia trigeminal. ¿De acuerdo? Depende de la anatomía de la arteria cerebelosa anteroinferior. Recuerden que esta arteria se llama AICA, arteria cerebelosa anteroinferior. Se origina de la basilar, va a irrigar al cerebelo, pero se relaciona en su trayecto con el 7, o si es muy tortuosa, pues se va a ir un poquito más hacia arriba y relacionarse con el trigémino por la parte inferior. ¿Sale? Y asociarse a neuralgia trigeminal. Muy bien. ¿Quién más se origina aquí de la basilar? Con lo que estamos viendo ahorita, por la cerebelosa superior. Entonces aquí se va a originar una arteria que es la SUCA. Entonces esta SUCA va hacia el cerebelo también, ¿verdad? Pero también puede comprimir ahora al trigémino, pero por arriba. Entonces el trigémino está rodeado por elementos vasculares y meningios. Entonces hagan de cuenta, por abajo, ¿quién me puede comprimir mi trigémino? La AICA, la cerebelosa anterior inferior, por abajo. Por arriba, ¿quién me puede comprimir a mi trigémino? La SUCA, la cerebelosa superior. Medialmente, ¿quién me puede comprimir el trigémino? En patologías vasculares, o sea, puede ser, o variaciones anatómicas vasculares, puede ser la cerebelosa, perdón, la basilar. Si la basilar no está en la línea media, o está elongada, o presenta dolicoectasia.
En la dolicoectasia, pues nuestra arteria basilar, pues puede estar así, miren. Entonces se desplaza en sentido lateral y comprime el trigémino. Entonces, cuando vamos a ver si en el transcurso del diplomado, voy a tratar de invitar a ver quién nos puede apoyar con una sesión, a un neurocirujano que nos apoye con la sesión de neuralgia trigeminal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se ve el tema de neuralgia trigeminal, entonces neuralgia trigeminal, entonces puede ser primario, en su etiología primario, idiopática y secundario. Secundario a un compromiso, a una compresión. Las compresiones pueden ser, puede ser arteriales, venosas. De las arteriales, ¿quién puede comprimir? ¿Quién puede comprimir a mi trigémino? Entonces, dentro de las arteriales puede estar comprimido por la arteria cerebelosa anterior-inferior, arteria cerebelosa anterior-inferior, por la arteria cerebelosa superior, puede estar comprimido por la arteria basilar. ¿De acuerdo? Venosa. También puede tener una causa venosa la neuralgia trigeminal. ¿Quién puede comprimir el trigémino? A ver quién me dice. La vena de Dandy. Exactamente, la vena petrosa mayor. Muy bien. Entonces aquí mi trigémino puede estar comprimido por la vena petrosa mayor. La vena petrosa mayor es la vena conocida como ¿de quién? Como de Dandy. ¿Sale? Entonces, aquí en la cara anterolateral del puente viene una venita que va a drenar hacia el seno petroso superior. Hacia el seno petroso superior. Esta vena se llama vena, se llama eh, vena petrosa superior o de Dandy. Entonces, esta vena petrosa superior, ¿a dónde drena? Al seno petroso superior de la base del cráneo. Entonces, esta vena puede estar, tiene variantes anatómicas, puede estar por abajo del trigémino, medial, lateral o por arriba. El chiste es que puede comprimir el trigémino. Aquí uno de los neurocirujanos en México que más trabaja en neurología trigeminal es el doctor, está en Morelia. Tiene una serie de casos muy, muy, muy amplia de pacientes con neuralgia trigeminal. Este, se me olvidó, Segura, Mauro Segura, el doctor Mauro Segura, que también lo pueden seguir en YouTube, tiene su canal que se llama Neurología Segura, y en redes sociales, ¿no? Tiene una amplia experiencia en el manejo quirúrgico de la neuralgia trigeminal. Entonces, justamente una cosa que le interesa a él, pues es las variantes anatómicas de la vena petrosa mayor, ¿no? O de Dandy. La pregunta es, ¿cómo se forma la vena petrosa? La vena petrosa se forma por una vena pontina transversa, una vena que viene acá del mesencéfalo, que es la mesencefálica lateral, y una vena que viene aquí, miren, toda la parte lateral de la médula oblonga, que es en la vena medular lateral. Entonces, esta vena petrosa, mayor de Dandy, pues está recibiendo el drenaje venoso del tronco, de la médula oblonga por la parte lateral, del puente, la pontina transversa, y esta vena que viene de arriba, que es la mesencefálica lateral. Convergen para formar la vena petrosa superior. Ahora, también aquí recordar a un neuroanatomista francés, que es el doctor Henry Duvernoy. Tiene un libro muy bonito de tallo cerebral, se lo voy a compartir, de tallo cerebral de su irrigación. Y aparte del de hipocampo, ¿no? Tiene un libro muy bonito de hipocampo, es un clásico de la neuroanatomía y la neurocirugía, el de hipocampo del doctor Henry Duvernoy, y el libro de tronco del encéfalo. Vamos a ver sus imágenes más al ratito, son imágenes muy bonitas. No tiene mucho que falleció el doctor Henry Duvernoy. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Quién puede comprimir a mi Perdón, quinto? Sí, creo que interrumpa, doctor. ¿Puede repetir otra vez el nombre de las venas, por favor? sí. Entonces, fíjense. Aquí esta vena que está en la parte media, pues es la pontina transversa. La vena pontina, ¿qué? Transversa. Ahora, recuerden que esto es muy variable, ¿eh? La vena pontina transversa. Si hay algo que es variable,
en la anatomía es el sistema venoso, ¿no? Entonces, vena pontina transversa. Esta sería la vena medular lateral. Vena medular, ¿medular qué? Lateral. Está drenando la parte lateral de la médula oblonga y viene desde la médula espinal. Otras veces hay unas imágenes que tenemos de nuestros trabajos. Es muy difícil inyectar el sistema venoso, ¿no? Pues son pocas las imágenes que hay sobre esto. Fuera de las de Roton, ¿no? El doctor Roton, pues, es lo máximo que hay en anatomía quirúrgica, ¿no? Tienen imágenes muy bonitas del drenaje venoso del tronco. Pero fuera de eso, más hacia allá, pues es complicado. Entonces, vena medular lateral, pontina transversa, y esta que es muy importante, que se llama mesencefálica lateral. Esta la vamos a volver a mencionar más adelante. Mesencefálica lateral. Esta vena mesencefálica lateral, como dato anatómico, se relaciona con el lemnisco lateral. ¿Sale? Entonces convergen y forman la vena petrosa superior. ¿Sale? Si hay una vena petrosa superior, quiere decir que hay una vena petrosa inferior, ¿no? Esa vena petrosa inferior es una variante. Lo que pasa es que aquí falta que se sume una, que es la que viene del cerebelo. ¿Sale? Bien, pero lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Muy bien. Ahí está. Ahora, más hacia adelante, pues lo que ocurre es que esto también es una relación vascular importante, que el tercero está emergiendo entre la cerebral posterior y la SUCA. ¿De acuerdo? Emerge entre el tercero y la SUCA. Recuerden, un detalle anatómico importante, siempre lateral al quiasma, aquí está mi carótida. Lateral al quiasma está mi carótida interna. Entonces, mi carótida interna, que siempre va a estar lateral al quiasma, da una rama colateral para unirse con la cerebral posterior. Esta es la comunicante posterior. Y esta comunicante posterior generalmente está en relación con el tercero. Entonces, puedo tener aneurismas de la comunicante posterior que comprimen al tercero. ¿Sí? Recuerden que de mi carótida interna sale la cerebral media y la cerebral anterior a la fisura interhemisférica. Cerebral media hacia afuera y la cerebral anterior a la fisura interhemisférica, comunicados por la comunicante anterior. Y ahí ya se formó el círculo arterial cerebral o polígono de Willis, ¿verdad? Ahora, fíjense. ¿Por qué menciono lo del polígono? Pues porque la comunicante posterior se relaciona con el tercero. Y entonces, a ver, ¿qué puede comprimir al tercero? Al tercero lo puede comprimir en su origen aparente un aneurisma del azúcar. Lo puede comprimir un aneurisma de la comunicante. Lo más frecuente es un aneurisma de la comunicante posterior. Ahora, en esta bifurcación de lo que es mi basilar, aquí se encuentra unas arterias que están irrigando a mi sustancia perforada. Estas arterias que se están metiendo por los orificios de la sustancia perforada posterior y que vienen de la cerebral posterior se llaman arterias tálamo-perforantes. Arterias tálamo, ¿qué? Perforantes. Posteriores, se llaman tálamo-perforantes posteriores. Porque ustedes dicen, si esta es la sustancia perforada posterior, ¿por qué se llama perforada posterior? Porque está perforada. ¿Quién la perfora? Pues las arterias. ¿Cómo se llaman las arterias que perforan a la sustancia perforada posterior? Arterias tálamo perforantes posteriores. ¿Sí? Entonces van a llegar hasta el tálamo y hasta al tálamo y al mesencéfalo, ¿no? Irrigan el mesencéfalo y al tálamo. Bien, nada más mencionar una variante. Basilar. Cerebral posterior, cerebral posterior. Lo normal es esto, ¿no? Tálamo perforantes derechas, tálamo perforantes izquierdas. Irrigan al mesencéfalo
y van a llegar a irrigar al tálamo, ¿verdad? Del lado derecho y del lado izquierdo. Eso es lo que sería lo ideal. O sea, tener un sistema vascular derecho, un sistema vascular izquierdo, irrigado por sus tálamo perforantes derechas e izquierdas. Ojalá que todos tengamos así nuestro sistema vascular. Pero pues hay variantes. Si algo es variable, es el sistema vascular. El sistema vascular no tiene palabra de honor, dicen los clásicos anatomistas, ¿verdad? Entonces, tengo mi cerebral posterior y un tronco común. De este tronco común salen las tálamo perforantes para el tálamo y mesencéfalo derecho y para el tálamo y mesencéfalo y tálamo izquierdo. Este sería el derecho y este sería el izquierdo. ¿Ya vieron? ¿Cuál es más complicado? Vamos a poner aquí, esta es la opción A y esta es la opción B. O así como decía el maestro, como decía el maestro Delgado, ¿no? O sea, ustedes, si quisieran escoger, ¿qué escogerían de su sistema vascular, el A o el B? No, el A definitivamente. Sí, ¿verdad? Tiene una mayor distribución anatómica, ¿no? El derecho y el izquierdo, pues ya, si se me tapa el derecho, pues ya. Si así se obstruye aquí un vasito de acá, pues nada más un lado se lesiona. Pero si tenemos esta disposición anatómica y aquí se obstruye este tronco común, pues ya valió, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a tener un infarto mesencefálico diencefálico derecho e izquierdo. Esta variante anatómica esta nunca la olviden, se llama la tálamo perforante de Percherón. La arteria tálamo, ¿qué? Perforante de Percherón. Y hay una clasificación de las de Percherón, ¿de acuerdo? O sea, hay más, es como que subvariantes, ¿no? Pero el concepto básico es ¿no? Que tengas un tronco común que salga de una cerebral posterior e irrigue el mesencéfalo y el tálamo derecho y el izquierdo. Si es un infarto, una isquemia de este tronco, si se obstruye, pues ya me da un infarto bilateral. O es una hemorragia intraparenquimatosa que incluye este territorio, una hemorragia talámica bilateral, pues puede ser en una arteria talamo perforante de Percherón. Eso se asocia con un síndrome de Percherón. Ese síndrome de Percherón, pues se asocia a este estado de coma, ¿no? Tiene tres características. eh, Alteraciones en la mirada vertical, el estado de coma, y tiene una otra componente. Ahorita lo revisamos. No acuerdo cuál es el otro componente del síndrome de Percherón. Bien, pues lleve. Pareciera que el tema de configuración externa de tallo cerebral es un tema muy sencillo, ¿no? Ustedes, pues el surco es el origen aparente de estos nervios craneales, ¿no? Pero ya si uno va haciendo la relación con las arterias, con las venas y con las cisternas, pues ya se vuelve algo complejo, ¿verdad? Ya se vuelve un poquito con algo con un poquito más de carnita, como dicen, ¿no? Bien, perfecto. Entonces ya quedamos con nuestra cara anterior. Déjenme ver si falta algo. No sé si tengan alguna dudas, preguntas. A ver, déjenme. Aquí tengo un resumen de la vena petrosa y una imagen muy bonita. Vena petrosa superior. ¿Sabe? Por ejemplo, esa pregunta que nos hacía el doctor Arias de bien su origen y sus variantes. Entonces, déjenme, se las voy a compartir. Vena petrosa superior o de Dandy. Ahí se las puse en el chat. Em,
Sí, siempre como que lo más importante de todo esto que vemos siempre es la referencia bibliográfica, ¿verdad? Entonces, este viene en el libro del doctor Duvernoy. De ahí lo tomé. A ver, déjenme nada más. Ahí está, ¿no? Pues dice, y esa imagen pues, está muy bonita, ¿no? Esa es de nosotros. Dice, vena petrosa superior de Dandy. Es del libro de las venas superficiales del cerebro humano. El tallo cerebral y la base del cerebro. Se publicó en el 75. ¿Sale? Entonces vean ahí. La uno es la pontina transversa. La 2 es la que viene de arriba, la mesencefálica lateral. Y viene una que es la vena cerebelosa anterior. Esa viene del surco horizontal del cerebelo que describiremos más adelante. ¿Sale? Entonces, aquí lo que pasa es que ya cuando extrajimos el encéfalo, hagan de cuenta que hay que cortar el tentorio. Y al cortar el tentorio, pues cortamos la vena. Por eso no se ve cómo todas estas convergen en una sola vena. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí para que tengan ahí la correlación. Bien, pues vamos a parar aquí esto de grabar.